transmisión especial de la Sexta Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas. En este momento damos paso a la paralela número 6 de esta plataforma regional. Aquí podremos conocer todo lo relacionado sobre el control de inundaciones y los nuevos modelos desarrollados a través de la Agencia de Cooperación Internacional JICA y el IDEAN de Colombia. Continúen entonces siguiéndonos a través de vía streaming en la Sexta Plataforma Regional de Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas. En esta sesión queremos con franqueza exteriorizar qué es lo que está pasando, cuáles son esos puntos críticos que realmente dificultan que avancemos en la gestión de riesgo de inundaciones. Más allá del discurso triunfalista en el que todo está saliendo bien, en el que todo está muy bien, tratar de elaborar en esos problemas que están ahí y que necesitamos enfrentarlos. Entonces, el formato de la sesión va a ser un tanto distinto al de otras. Nosotros, en primera instancia, vamos a tener una sesión, una conferencia magistral. Luego de ello, vamos a invitar a nuestros panelistas para tener desde distintas perspectivas dos momentos. Uno de ellos para diagnosticar o para evidenciar las cosas que constituyen todavía problemas a resolver, desafíos pendientes, y una segunda ronda en la que queremos que nuestros panelistas nos propongan buenas prácticas, soluciones, recomendaciones. Para al final, si el tiempo nos lo permite, tener un foro y responder a las preguntas, algunas preguntas del auditorio y tener unas conclusiones finales. Sin más tiempo que perder, porque tenemos el gran desafío del tiempo, nuestro conferencista magistral va a ser el doctor Hitoshi Baba, que él es un experto, es el asesor principal de JICA en tema de inundaciones y tiene una amplia experiencia en América Latina de más de 30 años trabajando en distintos enfoques para el control y el manejo integral de inundaciones. Invitamos al doctor Hitoshi Baba a presentarnos su conferencia. Buenas tardes. First of all, I'd like to say thanks to the organizer of this important meeting of the sixth regional platform. De la sexta plataforma regional aquí en Cartagena. Y también debo agradecerle a los coordinadores de esta sesión que me han invitado a charlar sobre la experiencia japonesa en muchos países sobre la gestión del riesgo de inundaciones. Bien, yo conozco algunas debilidades de las naciones en América. Yo he estado estudiando algunos de los desastres de inundaciones, por ejemplo, en Colombia. En el año 2010 a 2011, ustedes experimentaron una gran inundación en el río Magdalena. Estuve presente en las áreas afectadas en muchos diferentes lugares y encontré algunas debilidades. Por ejemplo, no había una integración de la gestión del río y de la inundación, y esto no solo en Colombia, sino en muchos países de las Américas. He estudiado este tipo de debilidades en comparación a Japón. Les explicaré cómo Japón ha desarrollado un sistema de gestión de inundaciones como tal, como un sistema. De hecho, después del estudio de la gran inundación que sucedió el 2010 a 2011 en el río Magdalena, yo formulé algunas recomendaciones para el gobierno colombiano y hoy en día el gobierno ha desarrollado un gran avance o ha tenido un gran progreso. No obstante, la capacidad, hay una buena capacidad de respuesta.
la respuesta de la gestión de inundaciones concentrada es bastante buena, pero hay una falta de capacidad en la evaluación del riesgo de inundación y las medidas de prevención en particular para poder hacer o crear una sociedad más resiliente, no después de la inundación, sino antes de la ocurrencia de la inundación, por ejemplo, con este tipo de imágenes que demuestran las buenas prácticas aplicadas en las actividades de respuesta, como las actividades del terreno humano, pero también el drenaje y las diques de rehabilitación de estos embalses, etcétera. En el sistema de río, yo creo, en estos países, el río se estima como un espacio de agua o una área de protección ambiental, y los riesgos de inundación no se consideran en los planes de desarrollo o las secciones por los diferentes sectores. Los fundamentos legales. ¿Cómo está la situación para la gestión de riesgo de inundación? Bueno, recientemente algunos gobiernos han fijado sus bases legales, incluidas las leyes, las regulaciones y los lineamientos. Aquí en Colombia, como ustedes bien saben, la conservación del agua fue legislada en 1974 y en 1988 el SNPAD fue establecido como un sistema de respuesta a desastres. En el 2001, por medio de la Ley 48, el Plan de Gestión Ambiental fue establecido. Más adelante voy a explicarles sobre los fundamentos legales desarrollados durante una historia mucho más larga que datan atrás mucho más tiempo. Sí, Japón es diferente de otros países y en el cuarto siglo, en el régimen Yamato, se aplicó la ingeniería de ríos en sus planes de desarrollo. En el siglo IV, tenemos una historia muy larga. En 323 antes de Cristo se construyó este terrapleno, este dique para prevenir las inundaciones o este espolón, y según la ley del régimen en 720 antes de Cristo se verificó el método de restauración como tipo de ingeniería que fue desarrollado para ese entonces, para el siglo VIII. Y este conocimiento de Japón debería aplicarse y tener un entendimiento común de la gestión de inundación que se ha desarrollado como parte de la política o del régimen nacional, del régimen gubernamental. Tenemos mucha tecnología, también algunas bases legales y una capacidad social para mitigación de este fenómeno. En el siglo XVI, el Takeda Shingen, que fue un rey feudal prominente durante el periodo de guerra, la guerra Sengoku, construyó un terraplén que se llamaba el Shingen Tutsumi, donde había un río que estaba afectando una ciudad, y tomó más o menos unos 20 años, bastante tiempo. Y es un buen fundamento para el desarrollo de una ciudad. Otro ejemplo que quisiera mostrar es en el siglo XV el río Tone cruzando el plano Kanto, donde se identifica la ciudad o la bahía de Tokio.
En ese momento el río fluía hacia la bahía de Tokio, pero tomó 60 años para hacer la construcción, donde el río fue canalizado hacia el Océano Pacífico directamente. Y eso lo hizo el gobierno de turno. 60 años. Eso fue una decisión o una inversión estratégica para el desarrollo del área de Tokio. Ahora estamos viviendo en un área donde fue desarrollada por el gobierno de ese siglo. Después de la gran inundación de 1910, se cambió la estrategia nuevamente de control de inundación que permitía la inundación al confinamiento secuencial de muelles. Ahora 4 millones de personas viven en esta área y el resultado de este tipo de inversión, sin este tipo de inversión no podríamos desarrollar Tokio. De hecho, yo vivo en esta área. Menos 0.8 metros por debajo del nivel del mar. Como resultado, tenemos una reducción significativa de la cantidad de muertes causadas por inundaciones y el área de inundación, como se demuestra en estas gráficas. Esto claramente muestra cómo sí se requiere de una inversión para prevenir estas pérdidas de vidas. Ahora bien, hablamos de las bases legales. La ley de ríos japonesa es muy importante. Perdón. Como les venía diciendo, en el siglo VIII, el Ritsuryo, que son los códigos legales de los periodos Nara y Helan, estipula el control de inundaciones como un trabajo de carácter nacional. Del siglo XV al XVI, la gestión de inundaciones por medio de los dioses de la guerra, de prefectural, y del siglo XVII al XIX, el control de inundaciones fue realizado por el gobierno feudal, por orden del gobierno feudal. Y en 1986 la ley de ríos fue establecida por medio de la administración Meiji. Y en 1964 la ley fluvial o de ríos incluyó en la gestión del recurso hidrográfico. En 1997 se hicieron esfuerzos se creó la ley de conservación ambiental. Por último, tenemos una ley muy importante de recursos fluviales que tiene 3 partes: una, control de inundaciones, el uso del agua y la protección ambiental. Esta es la historia de Japón en cuanto a la gestión fluvial. Y en esta ley fluvial, para mencionar rápidamente la parte relacionada al manejo integral de inundaciones, se mencionan unos cuantos puntos muy claros. Provisiones de instalaciones para gestión del río, también la designación de ríos de primera clase y de segunda clase, el área del río, la administración del río, la provisión de construcción, estándares estructurales, las instalaciones para gestión del río, las reglas operacionales, la formulación de mejora básica como política para el río y plan de mejoramiento, medidas de emergencia durante la inundación, las restricciones tales como la excavación de tierras, etcétera, etcétera, el ajuste de la irrigación, la operación de represas, el uso del agua y las instalaciones, las provisiones de la extracción de agua. Y este tipo de componentes están incluidos en la parte relacionada a la gestión integral de las inundaciones. Ahora vamos a hablar de qué es IFM. La gestión integral de inundaciones debe ser
priorizada y el buen gobierno debe tener transparencia, ser incluyente, colectivo e eficiente en la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo integrada requiere políticas claras y objetivas con unos marcos legales por medio de regulaciones y guías técnicas. El sistema de gestión basado en los asuntos fluviales y no en los asuntos territoriales tiene que ser específicamente para el río o el cuerpo fluvial, un enfoque de cuenca hidrográfica, y también requiere de una estructura institucional con una administración fuerte, una autoridad fuerte para la gestión fluvial. También acciones con participación ciudadana son requeridas, un enfoque multidisciplinario que va con la participación de diferentes sectores, una gestión adaptativa, ¿cierto?, para las situaciones cambiantes, tal como lo es el cambio climático, la gestión de la información. Toda la información fluvial debe ser abierta al público y para todos, y la academia, claro está. Instrumentos económicos adecuados también son requeridos. Bien, la estrategia, como les venía diciendo, se necesita una estrategia a largo plazo para que tengamos una sociedad permanente y resiliente, y se necesita una estrategia a largo plazo, no a corto plazo. No simple tener medidas, sino una estrategia a largo plazo. La reducción del riesgo de desastres debe ser la parte central de la estrategia, y también una autoridad fuerte, como les decía, una autoridad para la gestión de la cuenca hidrográfica y no por medio de autoridades territoriales o regionales, sino una autoridad específica para la cuenca. Debemos tener la preparación y el sistema de gestión de agua y la conservación ambiental. Todo debe estar integrado en una sola gestión administrada por una autoridad fuerte, y Japón tiene este tipo de estructura. Bien, inversión. La integración de RRD en el desarrollo sostenible como inversión. RRD no es un costo, sino es una inversión para poder asegurar los resultados de desarrollo en contra de los desastres. Una mejor reconstrucción, BBB, según sus siglas en inglés, tal y como se menciona claramente. BBB es el uso de la reconstrucción, rehabilitación y remodelación para así incrementar la resiliencia de la nación y las comunidades por medio de la integración de estas medidas a la restauración de la infraestructura física, los sistemas y la economía. Bien, ahora mainstream, que también es muy importante y es una palabra clave de RRD. Voy a saltarme algunas diapositivas porque necesito acortar el tiempo de mi presentación. Si tenemos tiempo más adelante, entraré más en detalle sobre algunos de estos ejemplos. Estrategia local también debe considerarse, debe haber una estrategia nacional, pero también a nivel local, donde algunas acciones son necesarias, como lo establece el marco Sendai en una estrategia local para que se logre en el 2020, 2 años más. Todos los gobiernos locales deben tener una estrategia y una inversión de RRD, incluida la gestión de riesgos de inundaciones. Y, por último,
lo regional, vamos, local, nacional y regional. La cooperación y la coordinación regional para compartir conocimientos sobre la gestión de riesgos de inundación, para compartir la información, en particular la información satelital, debe ser compartida por medio de esta cooperación regional, la cual incluye observación meteorológica, encuesta geológica y modelos de datos abiertos de resiliencia, datos básicos. Es bastante difícil que un solo país pueda lograr todo esto, pero por medio de cooperación regional puede ser compartido. Y hoy en día tenemos esta cooperación en el ciberespacio, la operación remota de respuesta de desastres, el mapeo de crisis, OpenStreetMap, crowdfunding. Todo ese tipo de cooperación del ciberespacio es bastante nuevo, sí, pero bastante útil a la vez. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en Colombia, hace unos 2 años más o menos, ocurrió el terremoto Kumamoto en Japón y yo pude gestionar el mapeo del terremoto Kumamoto desde aquí, desde Colombia. Esto es un muy buen ejemplo de poder utilizar la cooperación por medio del ciberespacio, cooperación virtual. Se puede hacer este tipo de cooperación virtual o en el ciberespacio. OpenStreetMap Colombia, ustedes conocen bien esta comunidad. Esto es un ejemplo de cooperación en el ciberespacio. Luego tenemos cooperación global. Tenemos una alianza de cooperación global y el marco Sendai lo describe como una red de apoyo necesaria con relaciones bilaterales y colaboración multilateral por medio de acuerdos, plataformas temáticas de cooperación, medidas de reducción de riesgo de desastres incorporadas en los programas de asistencia. Y sí, JICA es responsable de este tipo de cooperación global. Ahora bien, en total, el financiamiento gastado para la gestión de desastres no está en el lado de la reducción de riesgo. Solo el 12% se invierte en la reducción del riesgo de desastres. Es un porcentaje muy bajo. La mayor parte de la inversión se gasta en respuesta a los desastres y no en la reducción del riesgo. 87% de los fondos de financiamiento internacionales se gastan en la parte de respuesta, recuperación y reconstrucción. Pero JICA es diferente a otros países donantes. JICA está invirtiendo en reducción de riesgo y principalmente en la parte de reducción de riesgo, como lo muestra esta línea roja, en comparación a los otros. Sí, nosotros también estamos llevando a cabo muchos proyectos en la identificación de riesgo, en la alerta temprana, respuesta, conocimiento, educación, asegurar la prioridad de RRD, pero en comparado con estas acciones, la mayor parte de la inversión de JICA es en los proyectos de reducción de riesgo, lo cual es diferente a otros países donantes. Y en el financiamiento, Japón ha sido el mayor jugador durante los últimos 20 años en cuanto a las inversiones en reducción de riesgo, porque nosotros necesitamos invertir en estos proyectos de reducción de riesgo. Bien, ahora la evidencia, y quiero explicar algunos ejemplos de la cooperación de JICA en naciones latinoamericanas. En Perú, por ejemplo, este es un proyecto para construir edificios resilientes a terremotos o a sismos. También en las naciones del Caribe tenemos un proyecto en fase 1 y fase 2 para la gestión de riesgos de desastres en el Caribe. También en desarrollo de capacidades para la gestión de riesgos de desastres en Centroamérica. Y en Haití
tenemos un programa de reconstrucción. En Bolivia tenemos la protección de las bancadas nacionales y ese es un proyecto de construcción de una vía. Como les decía, mainstreaming es muy importante. El mainstreaming en los proyectos de infraestructura, la optimización en la educación, la optimización de RRD en hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, en diferentes sectores nosotros estamos invirtiendo en RRD, reducción de riesgo de desastres, es RRD, claro. Aquí tenemos en Jamaica un sistema de emergencia y comunicaciones. Tenemos algunos ejemplos de las acciones de JICA. Bien, y con esto voy a terminar. El Colombia para el fortalecimiento de la gestión de riesgo de inundaciones está adelantándose. Todavía seguimos en este trabajo. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Necesitamos concientizar sobre las debilidades de la reducción de riesgo de inundaciones en Latinoamérica como una responsabilidad no clara de la administración fluvial que está menos integrado. Debemos también desarrollar la capacidad para la evaluación de riesgo de inundación para así poder hacer la prevención antes de que se dé el evento. Debemos aprender de los esfuerzos de larga data de Japón y la inversión para tener una mayor resiliencia en la sociedad y unas acciones continuas que aún seguimos desarrollando. Establecer una gestión integrada de inundación con un buen gobierno, una estrategia a largo plazo de RRD e inversión para todas las fases de la gestión del riesgo y hacer un mainstreaming de RRD u optimizar el RRD con visión local y acciones globales. Y tenemos muchas experiencias para ustedes. Así que a todos muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con la secuencia de la sesión y quisiéramos invitar a nuestros panelistas invitados acá al frente para que puedan hacer su presentación. Les invitamos, por favor, a nuestros panelistas a tomar posición. En el diseño de esta sesión, en el diseño del panel, procuramos identificar expertos que puedan proveer a la sesión sus perspectivas desde distintos campos de experiencia, desde distintos ángulos, de tal manera que podamos tener una visión integral a la gestión de inundaciones. Muchas gracias. Y creemos que lo más práctico es que nuestros panelistas se presenten y que compartan con ustedes la perspectiva que van a desarrollar durante las preguntas y respuestas que tendremos. Comenzamos por Víctor, por favor, desde izquierda a derecha. Muy bien. Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Víctor López Sevilla. Soy el presidente de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras. Mi presencia obedece a que compartamos la cuestión de inclusión de las personas con discapacidad en todos estos procesos. Yuri, por favor. Buenas tardes, soy Yuri, de Brasil. Soy ingeniero especialista en infraestructura del Ministerio de Gobierno Federal y fui director de planeación urbana y gestión de riesgo del Ministerio de las Ciudades y hoy soy coordinador de Fundo para Investigación y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil.
Muy buenas tardes, mi nombre es Bertalicia Olmedo, soy secretaria ejecutiva del Comité Regional de Recursos Hídricos, que es una secretaría técnica del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Los miembros de nuestro consejo director, aprovecho para decirlo ya, son los servicios meteorológicos e hidrológicos y las instituciones de agua de Centroamérica. Vamos a estar mirando un poco el tema de la política regional y me voy a permitir explicarle algunos avances de la región en el tema de un modelo para la gestión de inundaciones. Buenas tardes a todos. Bueno, primero quería agradecer a la organización del evento y felicitarla. Mi nombre es María Eva Cousovitis, soy ingeniera civil, especialista en hidráulica, soy la secretaria del Departamento de Hidráulica de la Universidad de Buenos Aires, en la República Argentina. Además, soy docente e investigadora. Coordino la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires y el área de investigación en desarrollo de infraestructura en zonas vulnerables. Trabajo con movimientos sociales, organizaciones comunitarias y en general con la ciudadanía, y voy a intentar abordar la problemática de las inundaciones desde la perspectiva de las comunidades. Muy buenas tardes. Agradezco en primer lugar a los organizadores de este evento por haberme invitado. Mi nombre es Omar Vargas, yo soy el subdirector de Hidrología del IDEAM, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. Soy geólogo especializado en recursos hidráulicos. Llevo 20 años en la entidad y desde luego que el enfoque que me corresponde tiene que ver el papel de la información y el conocimiento del monitoreo en la gestión del riesgo, visto, digamos, desde la perspectiva de una institución nacional como lo es el IDEAM, que es responsable de la información y el conocimiento ambiental de Colombia, entre otras funciones que le tiene asignado el Estado colombiano. Good afternoon again. I'm Hitoshi Baba, Senior Advisor. Asesor senior de JICA, y mi perfil profesional es hidrólogo y gestor de riesgo de desastres. A la vez, soy instructor de rescate en agua. Vamos a tener, la mecánica va a ser la siguiente. Vamos a proceder a la primera pregunta, que la van a responder igualmente en el orden que se han presentado. Cada panelista va a tener 4 minutos, van a tener el cronómetro ahí programado para indicarles el tiempo, cómo va corriendo, nos den los mensajes claros. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los factores que no permiten la reducción de los impactos de las inundaciones en buena parte de los países de América? Comenzamos, por favor, con Víctor. Muy bien. ¿Está bien? ¿Sonido? Fíjense ustedes que hemos reflexionado sobre ese asunto y un aspecto importante se llama actitud. Y hemos encontrado que uno de los inconvenientes para que esto se desarrolle y se lleve a cabo es la actitud, por un lado. Y por otro lado es la participación. Y hay otros factores que están incluidos ahí, como el proceso de formación, proceso de educación, de concientización y realizar campañas permanentes de sensibilización hacia todo este quehacer y a todo este proceso que se refiere a reducción de riesgo y desastre. Y yo creo que ese es uno de los factores más importantes, amén de otros factores como la parte económica y la política del gobierno y otras cuestiones que deben de considerar. Pero sí, yo creo que el recurso humano, la parte humana tiene que ver mucho en estos procesos. Muchas gracias, Víctor. Yuri, por favor. Sí. Bueno, creo que una característica histórica de la formación de las ciudades
es común en diversos países de la América Latina. Por ejemplo, Brasil, há 70 anos atrás, tínhamos uma população rural de 50%. 50% de população urbana. Hoje temos algo em torno de 85% de população urbana. Então, o crescimento de las ciudades foi muito rápido. E as inversiones para as infraestruturas não acompanharam esse crescimento. Então, temos déficits urbanos muito elevados. A população, não há programa para a população, especialmente a população mais pobre, de acolhida quando chegam em la cidade. Acabam ocupando as áreas ambientalmente sensíveis, márgenes de rios, por exemplo. Então, temos dois problemas instalados. A situação existente, que é caos, e como pensar para o futuro, para se evitar a repetição desses problemas. E por isso há que se pensar em estratégias, em políticas que possam enfrentar os problemas que estão que atravessam, por exemplo, a pressão imobiliária, a ocupação desordenada de suelo, a ocorrência, a carência de estrutura técnica em los três níveis de governo: governo central, governo provincial e governo municipal. A alta rotatividade dos técnicos desses três níveis. E é uma característica também de nossos países, as baixas disponibilidades de presupuestos para inversión en la melhoria de gestión de riesgo. Entonces, tenemos un conjunto de factores que tenemos que enfrentar, que son retos para todos los gobiernos, especialmente para los países de la América Latina y Caribe. Muchas gracias, Yuri. Por favor, Berta. Sí, buenas tardes. En el tema de políticas regionales, quisiera platicarles que el Sistema de Integración Centroamericana cuenta con dos políticas muy importantes. Una de ellas es creo que lo tengo muy pegado. Una de ellas es la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo a Desastres, liderada por CEPREDENAC, y en donde se ven reflejadas otras secretarías del sistema de la integración relacionadas o que apoyan en actividades a la implementación de esta política y que ya está armonizada con el marco de Sendai. Otra política es la Estrategia Regional de Cambio Climático, que en estos momentos se encuentra en una actualización y que también se ven reflejadas las otras secretarías del Sistema de la Integración Centroamericana que tienen acciones o medidas dentro de las líneas estratégicas de estas dos políticas. Quisiera destacar de estas dos políticas el hecho de que ambas están con miras a la parte de ordenamiento territorial, que sabemos todos nosotros que es sumamente importante el ordenamiento territorial para la reducción del riesgo a sequías, tal como nos mostró el doctor que nos antecedió en la palabra, todo el tema de infraestructura y de ordenamiento que han tenido que hacer en el territorio de Japón para reducir el riesgo a inundaciones en la población. Así que dentro de todas las secretarías del SICA, yo destaco como un tema importante el tema del ordenamiento territorial.
También quisiera comentarles que la Organización Meteorológica Mundial, a la cual pertenecen los miembros del Comité Regional de Recursos Hidráulicos, tiene mandatos, ¿verdad? Y entre ellos está el de aplicaciones de la información meteorológica, ¿verdad?, a los distintos sectores de la economía. Entonces, vemos que en este mandato de la Organización Meteorológica también hay una interrelación con las políticas regionales, porque mandatan a los servicios meteorológicos e hidrológicos a que dentro de sus reducidos presupuestos puedan hacer integración y generar productos para los distintos sectores de la economía. En el tema de sequía, de inundación, también la Organización Meteorológica Mundial ha promovido un mecanismo para poder darle seguimiento a la sequía, a la inundación desde el punto de monitoreo a través de imágenes de satélite, y que probablemente lo cuente más adelante. Gracias. Se me acabó. Muchas gracias, Berta. María, por favor. Sí, ahí está. Bueno, en nuestro país el fracaso de las políticas públicas para reducir los impactos de las inundaciones se evidencia, por un lado, en los más de 1.700 millones de dólares de pérdidas que el sector agropecuario experimentó el año pasado debido a las fuertes inundaciones en el centro de nuestro país, a las 89 víctimas fatales en la inundación del 2013 en la ciudad de La Plata, a la declaración de emergencia hídrica en 11 de las 23 provincias argentinas, también el año pasado en nuestro país. Están por ahí circulando, ¿sí?, algunos recortes de noticias de periódicos que dan cuenta de esto que les comento. Y yo creo que fracasamos en parte porque no hemos podido unificar un diagnóstico de la problemática. El sector político, el sector empresario y sus técnicos tienen un diagnóstico reduccionista de la problemática. El problema de las inundaciones es el resultado del cambio climático y de la falta de obras de infraestructura adecuadas. Por otro lado, las asambleas de vecinos inundados, los foros hídricos, algunos sectores de la academia, entendemos que las inundaciones son el resultado de una multiplicidad de factores, que además se encuentra condicionado por el modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo que en nuestro país está caracterizado por la destrucción de la naturaleza, la destrucción de nuestros bienes comunes y además en inadecuadas políticas para llevar adelante los ordenamientos territoriales y los usos del suelo. Y está claro que la técnica por sí no puede resolver la tensión que existe entre estos dos sectores, entre estas dos miradas. Yo traje algunos ejemplos que quería compartir con ustedes de políticas inadecuadas en la regulación del uso del suelo. La ciudad de Buenos Aires ha cambiado la fisonomía de sus barrios debido a la presión que ejerce el mercado inmobiliario en las últimas décadas. Y una lluvia que en el pasado no nos inundaba, hoy nos inunda. Los datos oficiales revelan que la superficie verde promedio por habitante en la ciudad es de 6 metros cuadrados, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda valores mínimos de entre 10 y 15. En la última década, solamente en el sur de mi ciudad, la ciudad de Buenos Aires, en la Comuna 8, se perdieron 150 hectáreas de superficie absorbente que fueron destinadas a emprendimientos inmobiliarios. A nivel nacional, la Argentina es uno de los 10 países que más deforestó en los últimos 25 años. Esto está publicado en distintos informes de las Naciones Unidas. 8 millones de hectáreas desmontadas aproximadamente y el 90% de esa deforestación en el norte de nuestro país. Tucumán, una localidad del norte de nuestro país, se inundó en el 2000, en el 2007, en el 2015, en el 2017. Si nosotros miramos los mapas de deforestación, vemos que se superponen con los mapas de inundación. Si pasamos ahora a la cuenca del río Luján,
Durante la última década, esta cuenca se inundó en el 2012, 2014, 2015, 2017. En paralelo, se rellenaban y ocupaban sus humedales. La superficie ocupada por urbanizaciones en los humedales de esta cuenca superan las 9.000 hectáreas. Todavía hoy la Argentina no cuenta con una ley de protección de humedales. Si a esto, además, le sumamos que llevamos un siglo entubando los cursos naturales, invisibilizando el riesgo hídrico y aniquilando los sistemas fluviales, y además también ¿sí? tenemos en cuenta la debilidad institucional de nuestros comités de cuenca. Debilidad institucional que se evidencia en la subejecución de partidas presupuestarias, por un lado, en la ausencia de mecanismos genuinos de participación ciudadana, por otro, y en la imposibilidad de poder articular políticas con las distintas jurisdicciones que componen las cuencas intergubernamentales, podemos explicar en parte en nuestro país el fracaso ¿sí? de las políticas para poder resolver esta problemática. Muchas gracias. María. Omar, por favor. Bueno, yo pienso que yo no pienso que el tema sea de fracasos, sino que las cosas llegan cuando deben llegar. Y quiero comenzar diciendo que el tema parte, digamos, de la visión que tuvimos en relación con el riesgo durante muchos años. Duramos muchísimos años inundando los ríos con el vertiginoso crecimiento industrial y agrícola, y pues descubrimos al final que debimos haber respetado el espacio de los ríos. Pero debemos entender que inicialmente, digamos, la gestión que se realizó se enfocaba en el aprovechamiento hidráulico. No es gratuito que los posgrados en la mayor parte de América Latina se llamen de recursos hidráulicos, ¿no? Porque se pensaba en el aprovechamiento hidráulico, en intervenir los ríos para sacar más energía, para sacarles más provecho, para el riego, para no sé qué. La gestión del riesgo comenzó como una cuestión de ingenieril. Estaba reducida, digamos, al campo de la ingeniería civil, básicamente. Había que controlar la fuerza vertiginosa de los ríos con un dique, con un jarillón, con cualquier obra civil para que no afectara, digamos, nuestra vanidad en términos de tener ciudades montadas sobre los ríos. Desde los finales de los años 90 es cuando comienza realmente a haber conciencia en relación con la gestión del riesgo, en la visión integral de la visión del riesgo. Pero resulta que cuando nos coge esto, pues no tenemos ni la gente preparada, ni la institucionalidad adecuada, no tenemos la infraestructura de conocimiento y de información necesaria para poder actuar. Y entonces, a medida que avanzaron, digamos, los eventos, digamos, asociados a variabilidad climática, comenzaron a golpearnos de manera fuerte, pues nos obligaron también a pensar. Y lo que hizo Japón en 200 años, pues nosotros lo queremos hacer en 10 o en 5 años. Y pues la mala noticia es que eso no sucede así. No es un milagro que surge, pues, y que sin una capacidad regional instalada, sin unas condiciones dadas, podamos nosotros controlar este tipo de cosas y llegar a un enfoque de reducción de riesgo de una manera, digamos, muy rápida, y por eso estamos pagando nosotros estamos pagando nosotros el pecado de seguir atendiendo la emergencia, pero tener muy baja inversión en la reducción de riesgo, como lo ilustraba el señor Baba en su presentación. Entonces, la buena noticia es que los grandes golpes que nos ha dado la naturaleza obligaron a la articulación institucional, obligaron al fortalecimiento intelectual sobre los temas, a la aplicación de modelos con capacidad de anticipación, a la posibilidad que tenemos hoy en día de que los gobiernos entiendan que tienen que hacer inversión
para poder mitigar el riesgo. Se me acabó el tiempo, pero esos eran los aspectos, digamos, que yo he considerado, además de uno que se me olvidó, pero que lo voy a nombrar en los 7 segundos que me queda, no existía y hoy existe la integración de los servicios climáticos, hidrológicos y geológicos que permitieran encontrar visiones integrales de reducción del riesgo. Muchas gracias, Omar. Doctor Baba, por favor. Thank you for giving me this opportunity. Gracias por la oportunidad. Además de lo que dejé en mi presentación, hay varios factores que se necesitan para la mejora de la integración en la gestión de inundaciones en Latinoamérica y en el Caribe. Pero yo diría, si hay un factor importante sería la autoridad definida, porque he encontrado que las inundaciones a veces o los ríos se manejan por diferentes organizaciones separadas y los gobiernos locales. Los ríos no son manejados por una autoridad única, fuerte a nivel nacional, y esto es común en esta región y deberían tener una autoridad fuerte y definida para la gestión de inundaciones. Hemos tenido contribuciones muy relevantes de nuestros panelistas, muy precisas, y se lo agradecemos porque prácticamente se han ceñido al tiempo tan corto que tenían, pero cada palabra, cada idea que nos han compartido es muy valiosa y realmente significan una contribución para este diagnóstico que tenemos y que además es muy estructural, no es simplista. Realmente hemos abordado temas de desarrollo que son los que tenemos que abordar. Así que vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas bajo la misma mecánica, pero ahora lo que queremos es abordar el otro lado de la ecuación. Ya sabemos cuál es el problema. Ahora que sabemos cuáles son los elementos críticos que han marcado la diferencia en países de la región, donde realmente se evidencian buenas prácticas en la gestión de inundaciones, tomando en cuenta una reducción de impacto de la población. Lo que queremos escuchar ahora de nuestros panelistas es recomendaciones pragmáticas de cómo seguir adelante, de cómo podemos abordar estos problemas que ya han sido identificados y que desde las diferentes perspectivas, qué hacer para motivar un cambio de verdad en la agenda de la gestión de inundaciones. Doy la palabra, Javier. Víctor, perdón. No hablo. A ver, perdón. Que me cambien el Vamos nombre. a ver. No, Víctor, por favor, sí. Me cambian el nombre a uno, es peligroso. Yo creo que un aspecto bien importante, lo reflexionado ahorita con la participación de los compañeros, es disponer de información. Sin información es difícil trabajar. Y cuando hablo de disponer de información, hay que definir una estrategia clara y precisa sobre qué tipo de información necesitamos para reducir riesgos y desastres. Quiero aprovechar un poquito el espacio para hablar un poquito de la parte inclusiva de nosotros, las personas con discapacidad. No sé si alguien de los rescatistas que están presentes aquí han tenido alguna experiencia en una emergencia, cómo tratar a una persona con discapacidad en una inundación, en un incendio, cómo lo han hecho. Y esa es parte de la información que se requiere para entrar y poner y activar este tipo de proceso. Estoy hablando de condiciones de igualdad. Y por eso esa señora que se llama inclusión debemos de ponerla en práctica. Tenemos derechos y tenemos las mismas condiciones y los mismos derechos de todos. Yo creo que es importante, que es básico precisar en zonas regionales, a nivel centroamericano, puede ser a nivel del mundo, no creo. Pero hay que definir una unidad ejecutora o una estructura en la cual nosotros podamos basarnos y disponer de esa información para que podamos trabajar. Por otro lado,
Les mencionaba yo que era bien importante, miren compañeros, por lo menos en la zona donde nosotros estamos, es importante disponer de una decisión política de los gobiernos. ¿Por qué? Si estamos en la agenda política de los gobiernos, nosotros podemos tener mayor respaldo y mejorar las condiciones de coordinación a nivel regional, a nivel centroamericano, a todo nivel que nosotros necesitemos. La otra cuestión es mejorar, Ronnie, mejorar la participación de la población. No que solamente cuando ya viene se anuncia ¿cómo se dice? La inundación o el evento, todo el mundo se preocupa, ay, que la casa que se me va y empiezan a moverse. Debemos de trabajar y manejar en forma puntual, exacta y precisa eso que se llama prevención. Si trabajamos bastante en la cuestión de la prevención, les aseguro que logramos bajar los indicadores lamentables que tenemos en el momento. Yo creo que con esos puntos más o menos podemos disponerlos para que los trabajemos y saquemos un resultado positivo de este evento. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Yo quisiera antes darle la palabra a Yuri, decirles que nuestros colegas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo nos van a ayudar colectando a quienes quieran hacer preguntas al final del panel, les van a distribuir unos papeles para que escriba su pregunta y a qué expositor, a qué panelista se la dirigen, para en lo posible tratar de responder la mayor cantidad de preguntas en el tiempo que nos quede. Yuri, por favor. Estava combinando com o Vitor que tenho um saldo de 1 minuto da apresentação anterior e mais de Vitor que me cedeu. Neste caso no es acumulable. Ya están negociando. Muy bien nuestros panelistas. Bueno, señor Barba, hablaste de Agencia de Aguas en Brasil. Tenemos una Agencia Nacional de Aguas que hace la gestión de ríos federales, que son los ríos que ultrapasan los límites de una provincia, ¿no? Abajo de la Agencia Nacional de Aguas tenemos las agencias estaduales de aguas, que son las agencias cuyos ríos estão dentro de las provincias, de los departamentos. E alguns rios municipais que a gestão da cuenca daquele rio é a cargo de municipalidade. Desde 2000, desde o ano de 2000, foi criada a Agência Nacional de Águas, que tem a função de promover os comitês de cuencas hidrográficas, além assim como de monitoreio de níveis de los ríos. São mais de 5.000 estações hidrometeorológicas em Brasil, que está a cargo da Agência Nacional de Águas. Pero mesmo com esta instituição atuando, não foi possível evitar grande desastre em 2011 na região, na área de na província de Rio de Janeiro, que atuou em todos os municípios da região da Serra, da montanha de Rio de Janeiro. Foram mais de 1.000 mortes em uma tarde, uma noite. E então, a partir de 2011, o Brasil priorizou uma política de gestão de risco mais ampla, que involucra as inundações. Pero há vários ministérios que atuam nesse programa. E no início, quando se começou esse programa, em 2012, mais ou menos, com as novas instituições como o Centro
Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, CEMADEM, como novos aparatos legais, marcos institucionais. Desde entonces se comenzó una integración entre las acciones de los ministerios. Y eso fue mucho reforzado a través de un ejemplo que voy a pasar ahora, a través de una cooperación con el gobierno de Japón. Eu pediria para Joana colocar a minha apresentação, por favor. É uma apresentação rápida que eu vou mostrar o exemplo que houve através dessa cooperação entre Brasil e governo do Japão, através da JICA, onde se involucrou 4 ministérios, isso de Ciência e Tecnologia e o Ministério da Integração Nacional. E foram, além desses ministérios, foram involucrados dos governos estaduais de Santa Catarina e de Rio de Janeiro e 3 municípios, né, dessas províncias, desses estados. Pode passar? Pode passar? O próximo. O projeto teve uma duração de 4 anos, onde foram entrenados mais de 80 técnicos em Japão. Expertos japoneses foram enviados ao Brasil para tratar de assuntos relacionados a desastres. Foram 5 expertos de largo prazo que se quedaram em Brasil por 4 anos e mais de 20 expertos que se quedam por 1-2 meses para tratar de problemas específicos. E aí vários talheres realizados, pode passar, próximo. Mais de 130 reuniões técnicas entre os servidores de los ministérios. Era uma reunião por semana. E ali se discutiam todos os aspectos relacionados ao projeto. Próximo. Uma série de outras. E temos como resultado. Temos como resultado a melhora dos protocolos de recoleção de informação de desastres, monitoreio, previsão para a emissão de informações de risco e de alertas antecipados. O melhoramento de evolução e mapeio de riscos de desastres de sedimentos de terra, de deslizamento de terra. Metodologias para planos de prevenção, reabilitação e reconstrução também foram estabelecidos, foram elaborados. E, especialmente, a metodologia para planificação da expansão urbana, considerando o risco de desastres de sedimentos. Então, aqui começou a se ter uma discussão única entre todos os atores do Programa de Gestão de Risco de Brasil. Pela primeira vez, se juntaram 4 ministérios para conversar durante 4 anos. E os resultados foram manuais para serem disponibilizados às municipalidades para tratar todos esses problemas. Então, como eu falei em minha primeira resposta, estamos trabalhando aqui no futuro, para ações de futuro, melhoria de todos os protocolos e melhoria de planeação de ordenamento territorial, de planeação urbana, como planear as cidades, tendo em vista, considerando as condições, os parâmetros de redução de risco de desastres. Foram trabalhados ali. Mesmo projeto pode ser aplicado para as inundações. Aqui foi deslizamento de terras, pode ser aplicado para inundações. É necessário um grande esforço para articular todas as instituições para um único objetivo. Mas há que ter uma decisão política, como o Victor falou. Enfim, meu tempo já se acabou. Fico à disposição para perguntas.
Ok, tarjeta roja entonces para Yuri, ya terminó afortunadamente. Berta, por favor. Sí, en el tema de políticas, comentar que existen los marcos regionales para las políticas nacionales y las políticas locales. En algunos países de la región centroamericana hay protocolos, cartas de entendimiento, manuales, guías de cómo operar, pero creo que hay que hacer una revisión de los protocolos e integrar a nuevos actores que en algún momento se pudieron haber quedado por fuera de estas guías de trabajo. Y pienso, bueno, todo lo que han dicho en la mesa es valioso, pero lo que don Víctor decía me parece muy relevante, el tema de la información, ¿verdad? Los miembros a quienes represento generan una información valiosa, pero que en muchas ocasiones se queda en el canal de televisión o se queda en un aviso colgado en el sitio web. Entonces, aquí los insto quizás a... Salvo el grupo del IDAN, no he coincidido con miembros de los servicios meteorológicos y me disculpan, porque no los conozco, ¿verdad? Pero por lo menos de Centroamérica no. Y pienso que ese es un tema que nos está haciendo falta. Integran información científica sobre los pronósticos. En muchos casos, la población se queja de que o no llegan a tiempo o no son buenos o avisaron que iba a ser en 1 hora y el evento ocurrió en media hora. Pero también comentarles que dentro de la parte de los protocolos y de las guías y de las políticas de país debe estar el fortalecimiento institucional a este grupo de profesionales, porque necesitamos cada día mejores pronósticos en el tema del tiempo y clima. Pero eso solo se obtiene con recursos. Recursos para capacitar al personal, ¿verdad?, en las distintas escalas de tiempo de los pronósticos, y también recursos para mejorar las redes de estaciones de observación y para fortalecer las que ya existen. Además de eso, la parte comunicacional, ¿verdad?, de cómo transmitir la información para que pueda ser asimilada y que realmente pueda ser utilizada, porque lo que yo he observado es de que puede ser muy bueno el producto, pero el usuario no lo puede entender por quizás la distancia a un sitio a donde bajarlo, el sitio web, o no tiene el canal de televisión, o no entiende simplemente lo que queremos decir los meteorólogos en ese lenguaje tan sofis, ¿verdad?, que utilizamos, y bueno, me incluyo, ¿verdad? Entonces creo que sí, este tema de la integración de nuevos actores y de todos los actores que puedan contribuir con información y con conocimientos y con el tema de políticas. Bueno, me quedan 29 segundos. Gracias, Berta. María, por favor. Gracias. Bueno, a ver, ante la ausencia de adecuadas políticas públicas para poder resolver la problemática de las inundaciones, las comunidades, sin embargo, se organizaron. Constituyeron foros hídricos, constituyeron asambleas barriales, organizaciones medioambientales y se acercaron a la universidad buscando respuestas. Los interrogantes que las organizaciones traían eran: ¿por qué nos inundamos? ¿Cómo se resuelve el problema de las inundaciones? ¿Existe una solución técnica definitiva al problema de las inundaciones? Estos encuentros promovieron el intercambio entre el saber local, el saber específico técnico y otros saberes, y sin duda esa experiencia nos permitió a todos poder comprender la complejidad de la problemática y también poder incorporar al cómo propio de la solución técnica el dónde, el cuándo, el con quién, con quiénes, para poder alcanzar soluciones que mejoren la calidad de vida de las comunidades y que además pongan al saber técnico en contexto. Y las comunidades elaboraron un conjunto de buenas prácticas
Y bueno, yo lo que quería era compartir con ustedes algunas de esas buenas prácticas que en conjunto con las comunidades a lo largo de muchos años nos tocó desarrollar. El Foro Hídrico de Lomas de Zamora es una organización conformada por vecinos de la cuenca baja del Matanza-Riachuelo, uno de los sitios más contaminados del mundo. Esta organización hace 20 años que reclama por agua potable, cloaca y obras hídricas. Desde hace casi 10 años que trabajamos en conjunto desde la universidad la problemática hídrico, sanitaria y ambiental de manera integrada. Y ese trabajo conjunto nos permitió llevar adelante campañas de concientización, elaborar mapas epidemiológicos comunitarios que luego pudimos georreferenciarlos, cuestionar el paradigma de las mega obras de infraestructura, elaborar proyectos alternativos de infraestructura y desarrollar un programa ambiental, que fue el programa de las organizaciones sociales, que contó con el apoyo de miles de vecinos, técnicos y especialistas. Junto con las asambleas de vecinos inundados de Saavedra, Barrio Mitre, Parque Chas, Garín, Luján y tantos otros barrios, pudimos discutir, consensuar y elaborar un conjunto de medidas no estructurales, algunas de las cuales pudimos presentar a las distintas legislaturas como proyectos de ley, veredas verdes, descarga cero y otras. La Asamblea de Vecinos Inundados de Saavedra debatió y consensuó con toda su comunidad un plan de acción para actuar antes de la inundación, durante la inundación y después de la inundación, frente a la ausencia de planes de contingencia oficiales. El modelo hidrológico hidráulico, a partir del cual se generaron los mapas de inundación en la cuenca del arroyo Dupuy, fue elaborado por el Instituto Nacional del Agua y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y para calibrarse se utilizó información generada por los propios afectados. Yo creo que las comunidades tienen que ser protagonistas a la hora de discutir, desarrollar e implementar las políticas públicas en materia de inundaciones. Por ejemplo, los umbrales de riesgo que se adoptan para las obras de infraestructura deben ser sometidos al debate colectivo, deben ser consensuados por las comunidades. La ciudadanía debe participar en la instancia de discusión de los proyectos, aportando el conocimiento local, en el control de los procesos licitatorios para poder garantizar la transparencia, en el control de la ejecución de las obras, implementando, por ejemplo, la figura de las vedurías ciudadanas. En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Infraestructura reglamentó, a través del decreto 148, la figura de los vedores ciudadanos de obras públicas. La semana próxima, en la Facultad de Ingeniería, comienza el primer curso de formación para vedores de obras de infraestructura abierto a la comunidad. Yo creo que la universidad pública tiene un rol clave que desempeñar, generando espacios inclusivos de debate, en donde el conjunto de los actores sociales esté presente y las comunidades puedan ser protagonistas. Sin embargo, creo que para que estas buenas prácticas se traduzcan en resultados, tenemos que poder alcanzar un modelo alternativo de desarrollo que preserve nuestros bienes comunes, que preserve la naturaleza y que nos permita construir naciones donde nadie sobre. Gracias, María. Omar, por favor. Bueno, yo pienso que yo voy a tratar de no repetir lo que ya dijeron mis compañeros. Pienso que, digamos, una de las cosas que debemos aprovechar es que la tecnología nos da la oportunidad de tener una capacidad de anticipación y, por lo tanto, una oportunidad de enfocarnos en la reducción de riesgo y no en la atención de la emergencia. ¿Eso qué implica? Pues implica una articulación institucional, implica una participación de las universidades y centros de investigación, pero ante todo implica que la información y el conocimiento sean un patrimonio de la nación y un patrimonio de la humanidad. Es decir, tenemos que fortalecer los sistemas de información, pero además de fortalecer esa información tan compleja, yo quiero que mi papá lo entienda y que mi abuelito también, y mi tía y mi hija.
y ellos no son ingenieros ni son geólogos. Entonces, aquí tienen que participar los artistas, tienen que participar los comunicadores sociales y todas las personas que tienen dentro de su oficio o profesión la posibilidad de transmitir la información que generamos los científicos para que la gente de a pie también pueda involucrarse en los temas y entender qué es lo que sucede y entender que no son solo cosas de mi Dios, sino que nosotros podemos intervenir el territorio de manera adecuada para reducir el riesgo. El otro tema que quería tocar para finalizar es la importancia de fortalecer las capacidades regionales. Resulta que el conocimiento pues es absolutamente está centralizado en las grandes ciudades. El conocimiento hay que llevarlo allá donde suceden los riesgos y donde ocurren las cosas. En el caso de Colombia, con el proyecto de PNUD, con un proyecto de PNUD en la región de La Mojana, que es una de las regiones que se vio más afectada en el fenómeno de La Niña 2010-2011, se montó un centro de servicios climáticos, se llama. Pero la postura era que se colocara en una capital, en una ciudad grande. Y yo les dije, afortunadamente, aceptaron la iniciativa, era que no teníamos que colocarlo allá en esa ciudad grande, sino allá en el complejo de La Mojana, donde está la gente que padece el tema y que debe hacerse cargo de su solución. Entonces yo pienso que hay que fortalecer la región, hay que fortalecer la localidad, hay que buscar la forma de que la gente participe en estos temas para poder restablecer ese cortocircuito que tenemos nosotros entre la ciencia y el saber, como se llama, entre comillas, entre la región y la nación. Es decir, hay que romper ese cortocircuito y hay que crear un flujo solidario donde la ciencia participe de manera efectiva, donde la información se constituya, repito, en un patrimonio que nos sirve a todos, que nos es útil. No tiene ningún sentido que estemos monitoreando a unos precios altísimos, con aparatos cada vez más sofisticados, con resoluciones espaciales absurdas, guardando millones y millones de datos, si no somos capaces de hacer que esa información sea útil a la sociedad. Muy bien, muchas gracias, Omar. He visto las preguntas y realmente nuestros panelistas de forma excelente ya las respondieron antes. Cabe una relacionadas con las estrategias de comunicación. Tengo 3 preguntas con estrategias de comunicación y es lo que han mencionado nuestros panelistas, lo acaban de hacer, esa forma de socializar la información para que llegue a la gente y sea usada. Sin embargo, tengo tiempo para una sola pregunta antes de hacer el resumen y es para María, en el sentido de qué se plantearía. Aquí dice, ¿cómo lograr una articulación entre los planes de desarrollo municipales, planes territoriales municipales, frente a las ocupaciones de los grupos vulnerables por el déficit habitacional? ¿Cómo podría hacerse ese manejo con los municipios para lograr que esos asentamientos humanos tengan otro estatus o puedan mejorar esta condición? Bueno, voy a tratar de responder rápidamente a partir de mi experiencia. Yo formo parte de distintas mesas de urbanización en asentamientos y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, algunos barrios han comenzado sus procesos de integración sociourbana, de reurbanización, y allí es clave, ¿no?, la dimensión de la infraestructura. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la mortalidad infantil en el sur duplica la del norte. ¿Por qué? Porque en el sur están la mayor cantidad de asentamientos, en donde no hay acceso al agua potable, al saneamiento, ni tampoco hay desagües pluviales. Yo creo que la forma en la que nosotros podemos empezar a resolver la problemática entre las inundaciones y los asentamientos precarios es dando lugar a un buen ordenamiento territorial, fortaleciendo economías regionales y dándole prioridad, ¿no?, a las infraestructuras básicas, las infraestructuras pluviales, de agua potable y de saneamiento. Muchas gracias, María. Muchas gracias a nuestros panelistas. Ronnie, regálame 5 segundos para complementar. Yo pienso que aquí nosotros tenemos en Colombia una experiencia de lujo, que es la que estamos adelantando con el proyecto de YAICA.
los que pudimos ir a Japón a conocer las experiencias de la integración entre científicos, comunidad, creemos que hay una gran oportunidad en la aplicación de muchas metodologías que utilizan los japoneses para comunicar, pero además de utilizar la ciencia a fondo para resolver los problemas desde la integralidad, teniendo en cuenta algo que me sorprendió en Japón y que me gusta mucho, es la historia de los eventos, cómo funcionan los sistemas hídricos, no solo desde el punto de vista de la hidráulica y la hidrología, sino todo, los japoneses reúnen todo ese acervo histórico a través de dibujos, a través de fotografías, que les permite cada vez avanzar y no estar haciendo cosas que ya se hicieron en el pasado y no dan solución. Era para eso, Robin. Excelente, Omar. Y yo creo que con la riqueza de ideas que tenemos acá, quisiera intentar hacer un resumen de lo más relevante de esta sesión, aunque prepararemos un resumen completo de todas las ideas que se han dado, que son muy valiosas. Primero, partir del hecho de que hay problemas estructurales para las inundaciones. No solo es el hecho de la inundación per se, sino que hay temas de desarrollo que tienen que ver con una palabra que se repitió insistentemente acá, el uso de suelo, el ordenamiento territorial, los asentamientos humanos, que son la consecuencia de una divergencia entre lo que pasa a nivel rural y lo urbano, en donde básicamente las poblaciones rurales están llegando a las ciudades, y es un nuevo paradigma que tenemos que resolver cuando las ciudades en su desarrollo urbano se quedaron en otra época. Eso va acompañado también con las deficiencias de infraestructura. Por otro lado, sonó muy fuerte el tema de la gobernanza. No podemos nosotros avanzar con una gestión efectiva de las inundaciones si no tenemos una adecuada articulación interinstitucional como la que mostró Brasil, como la que mostró JICA en su experiencia, que tiene que ser promovida. Y en esa coordinación interinstitucional se mencionó muy bien en la participación comunitaria, la participación de la gente. La participación de la gente no solo al final, sino al inicio o al diseño de las obras de infraestructura, que existe ese mecanismo de consulta previa de las comunidades para que se involucren en los procesos de planificación. Y entonces también se abordó el tema del manejo integral de las cuencas y la conservación de los ecosistemas, porque esa es una causa estructural de las inundaciones, la degradación de ecosistemas como los humedales o los ecosistemas de alta montaña que no permiten que la cuenca natural responda como debe ser, y pues finalmente la invasión de espacios que le pertenecen a los ecosistemas. Uno de los grandes problemas identificados es también la gestión de la información. La integración del conocimiento ancestral, la memoria histórica, con la información sistemática, científica de los sistemas de observación. La información, nos lo han dicho nuestros panelistas, es un patrimonio, es un bien público que tiene valor y adquiere valor cuando la gente lo usa, cuando la comunidad, la ciudadanía tiene acceso, o esta información le da valor añadido cuando es usada para la planificación de cada ciudadano. Necesitamos socializar nuestros sistemas de información, necesitamos democratizar nuestros sistemas de información, que cada vez van trabajando mejor en la región, pero que no conectan esa última milla en las comunidades más desprotegidas, en el sector rural, etcétera. Entonces nos mencionaba Víctor el tema de la sensibilización, que es un cambio de actitud necesario para realmente desde abajo, desde la construcción social, tratar de cambiar ya hábitos que en este momento son peligrosos para el desarrollo y la resiliencia, porque el cambio climático, las condiciones extremas, la degradación de ecosistemas y toda esta problemática que tenemos, y que nos la han mencionado muy bien nuestros panelistas, hace más complejo el tema. Necesitamos ahora realmente programas de concienciación que realmente nos lleven a cambios de conducta colectiva en el futuro. Y esas son las grandes recomendaciones que salen de este panel, que no necesariamente todas son tecnológicas o científicas, que incluyen y valoran el monitoreo, la capacidad de pronóstico y todo el sensoramiento que se hace para el tema de las inundaciones, pero que por sobre todo destacan aspectos de desarrollo social, la concienciación, los mecanismos participativos inclusivos, los programas ambientales en las cuencas y esta gestión del desarrollo para integrar lo rural, evitando que haya exceso en procesos de urbanización en las ciudades que básicamente están desencadenando
una multiplicación de los riesgos. No podemos seguir hablando separadamente de ciudades resilientes, abandonando al agro o abandonando al sector rural de la perspectiva. Se habló muy bien de este concepto regional, concebir a la región, concebir a la cuenca, no separando los espacios netamente urbanos de los rurales, porque en eso, ahí es cuando compartimentamos las cosas y las separamos, dándole soluciones intermedias. Y por otro lado, destacar esta gran cifra que mostró el doctor Baba, que seguimos con un esquema de financiamiento, y eso va para nuestros donantes también que están por acá, del 87.3% para la respuesta y un 12% para la reducción de riesgos de desastres. ¿Cómo podemos avanzar con el cumplimiento del marco de Sendai cuando existe tal desproporción en el financiamiento de la prevención y de la gestión de riesgo propiamente dicho? Son cifras que nos demuestran que desde la cooperación y desde el mundo internacional también tenemos que hacer cambios, porque de lo contrario seguiremos apagando incendios y respondiendo a emergencias. A nombre de nuestros panelistas, y muchas gracias a ustedes por sus contribuciones y gracias a ustedes por su presencia en esta sesión. Buenas tardes. Medidas efectivas de seguridad para evitar la construcción de viviendas en las riberas de los ríos es una de las conclusiones presentadas hoy aquí en Cartagena. La prevención es el único camino para evitar víctimas cuando se presentan las tragedias naturales. La invitación para esta noche, 9:30 en punto, para que nos sigan a través de Canal Institucional con lo más destacado de esta primera jornada desde Cartagena. Hasta entonces.